Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy te traemos uno de los temas más interesantes que de seguro te va a gustar. Te hablaremos del monstruo que asesinó a Jeffrey Dahmer, un asesino serial. Así que conéctate con nosotros y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que te avisemos de nuevos videos. Empecemos. Si no conoces el nombre Jeffrey Dahmer, y ahora no dejas de escucharlo gracias a Netflix, seguramente te preguntes cuál es su historia. Si ya has visto la famosa serie, probablemente querrás saber si se trata de una adaptación totalmente fiel a la realidad. ¿Cuál es la verdadera historia del carnicero de Milwaukee? Nació en esa misma ciudad en el estado de Wisconsin en mayo de 1960. Cuando él era un niño, su padre no pasaba mucho tiempo en casa y su madre había sido diagnosticada con una enfermedad mental. Dahmer empezó a mostrar interés por los animales muertos. Su primer asesinato se produjo en 1978. Se trataba del autoestopista Stephen Mark Hicks. Jeffrey Dahmer lo invitó a su casa y pasaron horas charlando. Pero cuando Hicks se quiso ir, Dahmer lo golpeó con una mancuerna para después acabar con su vida estrangulándolo. Diseccionó su cuerpo en el sótano y enterró los restos en el patio trasero. Él fue la primera de sus víctimas. Sus macabros métodos fueron lo que más llamó la atención de los investigadores. Desmembraba sus cuerpos, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban. Algunas veces, incluso se comía los restos. No fue hasta 1987 cuando cometió su segundo asesinato. Durante esos 6 años, Dahmer había acudido a la universidad y también al ejército. Fue expulsado de ambas y se mudó a la casa de su abuela. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con hombres y mató a otros 3. Su abuela acabó echándole de casa. Fue entonces cuando se mudó al apartamento de North 25th Street. Allí asesinó a otros 12 jóvenes. Los conocía en un bar y les convencía para ir a su casa. Tracy Edwards fue su único sobreviviente. Consiguió huir y avisar a la policía. Dahmer fue arrestado en 1991 y es ahí cuando se descubren todas las atrocidades que había cometido. ¿Cómo murió Jeffrey Dahmer? El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Para ello, utilizó una barra de acero que tenía escondida para levantar pesas y que había sacado del gimnasio. No solo la utilizó para matar a Jeffrey Dahmer, hizo lo mismo con otro preso llamado Jesse Anderson. «Dios me dijo que lo hiciera», alegó Scarver después de acabar con sus vidas. Algunas teorías apuntan a que se trató de una venganza racial, que Scarver llevó a cabo aquellos asesinatos en nombre de la comunidad negra. Hay que recordar que muchas de las víctimas de Dahmer eran hombres negros. Anderson, por su parte, había acusado a 2 hombres afroamericanos de la muerte de su esposa, cuando había sido él quien la había apuñalado. Christopher Scarver recordaba hace unos años cómo había sido compartir prisión con Jeffrey Dahmer. En una entrevista para el periódico New York Post en el año 2015, Scarver hizo estas declaraciones. «Algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él no era una de ellas». Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer en Netflix. A lo largo de más de 10 años, el asesino convicto Jeffrey Dahmer acabó con la vida de 17 chicos y hombres jóvenes. Pero, ¿cómo logró eludir la justicia tanto tiempo? Es la trama de Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, la nueva serie que arrasa en Netflix, basada en la vida del asesino en serie. Está protagonizada por el actor Evan Peters. Echa un ojo al tráiler. En total fueron 17 víctimas, desde 1978 hasta 1991. El estadounidense Jeffrey Dahmer asesinó a 17 personas de una forma tan cruel y horripilante que fue bautizado como el caníbal de Milwaukee, por la ciudad donde cometió la mayoría de sus crímenes. Y aunque en la historia reciente de los Estados Unidos ha estado llena de asesinos seriales que han causado la muerte de centenares de personas, lo cierto es que los métodos que utilizó Dahmer, no solo para acabar con la vida de sus víctimas, sino también para deshacerse de los cuerpos, lo han vuelto foco de atención de criminalistas expertos y del público en general. Sobre su vida y sus crímenes se han realizado decenas de series de televisión, películas y obras de teatro, sin contar los textos que se han escrito desde reportajes hasta libros con testimonios de sus compañeros de secundaria. El último de estos productos se estrenó en la plataforma de streaming Netflix.
una serie de 10 capítulos donde se exploran los crímenes de Dahmer, pero también su infancia y parte de su adolescencia, que se titula Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Sin embargo, su estreno no ha estado exento de críticas, en gran medida porque muchos consideran que la narrativa de la serie no tiene en cuenta la perspectiva de las víctimas. Si el programa los beneficiara de alguna manera, no se sentiría tan duro y descuidado. Es triste que solo estén ganando dinero con esta tragedia. Eso solo es codicia, dijo Rita Isbell, hermana de Errol Lindsay, una de las víctimas de Dahmer. Hey, si te está gustando este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle a la campana de notificaciones para que te avisemos cuando subamos nuevos videos. Pero, ¿quién fue Jeffrey Dahmer y por qué sus crímenes todavía siguen llamando la atención de la gente? Una infancia normal. Una de las cuestiones que más llamó la atención de las autoridades policiales y los medios que trataron a Dahmer es que, a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales, el hombre no transitó una infancia traumática de abusos y maltratos. Nació en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1960. Su padre, Lionel Dahmer, que lo visitaría en la cárcel incluso tras conocerse su actuar delictivo, era químico, y su madre, Joyce Annette, trabajaba como telegrafista. De acuerdo a varias biografías, entre ellas la publicada por el canal A&E, algunos de sus maestros comenzaron a notar un cambio en el temperamento de Jeffrey cuando tenía unos 10 años, y lo relacionaron con que su padre no estaba mucho en casa y su madre fue diagnosticada con una enfermedad mental. Sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos de los comportamientos que marcarían los años en los que cometió sus asesinatos. Como se muestra en la serie de Netflix, a Dahmer siempre le llamó la atención diseccionar animales muertos. Muchos de ellos los tomaba de los que parecían atropellados por vehículos en las autopistas cerca de su casa. La mujer que luego fue pareja de su padre, Shari Dahmer, le contó a la revista Time que sabía que Dahmer utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer los huesos, una práctica que aplicaría con los cuerpos de sus víctimas. De acuerdo al propio relato de Dahmer ante las autoridades, que fue posteriormente publicado en reportajes locales, el divorcio de sus padres, ocurrido cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria, ahondó más esa sensación de abandono que habían visto sus maestros durante su infancia. Y es en este periodo cuando comete su primer asesinato. En junio de 1978, mata a Stephen Hicks, un joven de 18 años que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía Dahmer. Dahmer, que entonces también tenía 18 años, lo encontró en una vía cercana cuando manejaba su vehículo y ofreció llevar a Hicks al concierto, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Estando allí le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse. Dahmer le explicaría muchos años después a la policía que la razón por la que golpeó a Hicks era porque estaba ansioso por irse al concierto y no quería quedarse haciéndole compañía a él. Los asesinatos en serie. Con Hicks también inició un ritual macabro con los cuerpos de sus víctimas. Las desmembraba, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban tras la destrucción de las partes blandas. En el caso de Hicks, que se repetía con otras víctimas, Dahmer se quedó con la cabeza entera para poder contemplarla a solas, según su propia declaración. Durante 9 años no se volvió a saber de ningún crimen de Dahmer. Fue a la Universidad de Ohio, de donde fue expulsado tras cursar solo un semestre debido a sus inasistencias y a su bajo promedio académico. Su padre, quien ha dado varias entrevistas sobre su hijo, señala que tras la expulsión de la universidad lo envió al ejército, pero de ahí también fue expulsado por su alcoholismo. En 1981, Dahmer se mudó con su abuela a una casa a las afueras de Milwaukee. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres, se dedicó a frecuentar bares gays y estuvo desempleado por largos periodos, en parte por su adicción a la bebida. En noviembre de 1987 cometió su segundo asesinato, el de Stephen Tuomi, un joven de 25 años. Según el testimonio que dio durante el juicio que se le realizó una vez fue capturado, Dahmer conoció a Tuomi en un bar y lo convenció de irse con él a un cuarto de hotel. Dahmer señala en su testimonio que no recuerda cómo asesinó a Tuomi, que se despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y sus manos llenas de moretones. A partir de allí, iniciaría una seguidilla de asesinatos que seguía un modus operandi similar. Dahmer conoció a un joven en un bar, lo llevaba a su casa, primero al cuarto de la casa de su abuela, pero esta finalmente lo echaría de allí y el hombre terminaría alquilando un apartamento barato en el centro de Milwaukee. Allí drogaba a su víctima y después la estrangulaba. Al principio llevaba a su casa a hombres que seducía en los bares,
pero después les comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. De esta forma fueron asesinados Richard Guerrero, James Doxtator, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Straughter, Errol Lindsay, Conerak Sintasmon, Tony Hughes, Oliver Lacey, Matt Turner y Joseph Breithaupt. Una vez consumado el asesinato, Dahmer desmembraba el cuerpo e intentaba conservar sus partes, guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias como soluciones salinas. Estas tareas de desmembramiento y conservación las hacía en el departamento que arrendaba en el centro de Milwaukee. Y, a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños sonidos, por más de 5 años, las autoridades no lograron descubrirlo. Un sobreviviente. En junio de 1991, Dahmer convenció a Tracy Edwards, un joven negro de 32 años, de acompañarlo a su casa para tomarle unas fotos a cambio de $100. Sin embargo, como lo relató en el juicio que se realizó poco después, Edwards descubrió los planes de Dahmer, logró escapar del apartamento y llamar la atención de 2 policías, que de inmediato se dirigieron hasta el lugar. Allí, después de descubrir un par de fotografías de cuerpos desmembrados, Dahmer fue arrestado. Además de aceptar que había asesinado a 11 personas en su declaración a la policía, las autoridades de Milwaukee encontraron en el apartamento al menos 4 cabezas de sus víctimas, órganos como corazón y un barril que contenía restos humanos disueltos en ácido, entre otros macabros hallazgos. En su testimonio, Dahmer admitió que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Tras un corto juicio, Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 asesinatos y condenado a un igual número de cadenas perpetuas. Fue enviado a la prisión estatal de Ohio. 2 años después, murió después de ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una riña carcelaria. Si quieres saber más, escríbenos a nuestro canal. Gracias por ver este video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que te avisemos de los próximos videos. ¡Hasta la próxima!